amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Colombianos en China. Hoy les traigo un invitado súper especial, él es Juan Camilo, un colombiano viviendo acá en Shanghai que está haciendo un doctorado, pero no solo un doctorado, está haciendo un doctorado becado. Así que vámonos a encontrarnos con él y quédate en este video si te interesa conocer su historia. Bueno, y aquí ya estamos con Juan Camilo. Muchas gracias, Juan Camilo, por aceptar esta invitación, por venir a contarles a la gente tu experiencia, que seguramente le va a ser de muchísima ayuda. No, muchas gracias por invitarme y pues con todo el gusto. Vamos a iniciar presentando a Juan Camilo. Juan Camilo nos va a contar un poco de dónde es, qué edad tiene, por qué puntualmente está acá en China. Bueno, soy Juan Camilo, tengo 37 años, soy bogotano. Yo estudié Gobierno y Relaciones Internacionales en el externado. Después de eso, pues tuve trabajos como en muchos sectores. Siempre quise estudiar en el exterior. Entonces dije, vamos a buscar un sitio que me pueda dar buena educación, que yo pueda acceder, que además mi educación sea en inglés. Y no sé, me pareció que China era la mejor opción. O sea que estás estudiando acá y estás estudiando un doctorado. Estoy en Shanghai Jiaotong. En este momento es un doctorado en ciencia política, pero yo ya hice una maestría en ciencia política también en Shanghai Jiaotong, pero esto fue durante la pandemia. O sea que fue online. Fue online, sí, porque ellos estaban cerrados al mundo, entonces yo no podía venir, o sea, sí tuve una beca, me pagaron el estudio. ¿Cuándo entonces llegaste y en qué punto de la carrera estás, que creo que no lo mencionamos? Bueno, yo llegué en septiembre del 2023. Y en total dura 3 años y medio. Años. 4 años. Ah, no, le queda sí, tela para cortar. 2027. Wow, tela para cortar ahí. Y me gustaría saber cuál fue tu motivación para elegir China como el destino para hacer tu doctorado. Viví en Singapur en el año 2010. Haciendo la pasantía. Entonces desde ahí yo me enamoré de Asia y siempre he tenido como fascinación de tengo que volver a Asia, tengo que volver a Asia. Y pues yo dije, bueno, quiero volver a Asia, pero ¿a dónde? Entonces estaba mirando obviamente Corea, estaba mirando Japón, estaba mirando China, pero yo dije, no, yo creo que en el momento en el que está China ahora, yo debería irme para China. Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te chocó al llegar a China y las cosas que más te gustan de vivir en este país? Cuando estaba buscando dónde vivir, entré a la casa, pero no me quité los zapatos. Entonces obviamente la persona que me lo estaba mostrando puso una cara como usted que está haciendo, llegó y empezó a decir un montón de cosas que además yo no entendía porque mi chino no es el mejor obviamente, pero entonces hasta que vi pues las chanclas y me tocó cambiarme, pero por ejemplo eso fue un choque, pero lo que me sorprendía era que además tenían chanclas para los visitantes. Yo como, quién sabe quién se puso esto, pero bueno, yo me las pongo. Y que todo el mundo, que tú puedes andar en la calle con el celular. O sea, yo me monté en el metro y todo el mundo en el metro con su celular sin problema. La gente deja sus celulares en las mesas. La gente deja hasta las maletas en la calle, en la entrada de los restaurantes o de los sitios y salen y las cosas siguen ahí. Y ahora sí entremos un poco más en la parte jugosa de la situación, a hablar de tu día a día como estudiante de doctorado. ¿Cómo es un día en la vida de Juan Camilo viviendo en Shanghai? Cuando eres estudiante de doctorado solo ves clases los primeros 2 semestres. Los siguientes 3 años solo te dedicas a leer y escribir. Es todo lo que haces. Cuando estaba ahorita en clases, tenía clases todos los días. La primera clase era a las 8 de la mañana. Por lo general era clase de chino. ¿Sabías algo antes de venir? Yo sí sabía algo de chino y entonces claro, yo muy valiente, muy tieso y muy majo, yo llegué y empecé a hablar acá y cuando veía todo el mundo como, ¿qué me está diciendo? Como esa cara de, ¿what? ¿Qué me dice? Yo dije, no, empecemos de nuevo. Sí, empecemos chino 1 otra vez. Podía llegar a tener clases en el día, pero era raro porque como son clases de posgrado, entonces son en la noche. Entonces muchas veces a veces tenía clase otra vez hasta las 6 de la tarde
Eso sí, salía a las 8:30 de la noche y de resto estoy completamente libre para mi lectura, para mi escritura. Te organizas tú, no es como que alguien esté encima diciéndote, Juan Camilo, y tiene que ir a la biblioteca a leerse Sí, no. esta investigación. No, depende completamente de mí, no hay nadie encima, tengo mi supervisora, pero de hecho es más uno el que tiene que acosar al supervisor porque andan tan ocupados. Esta es la parte, pues, ¿no? Seria, estudiantil. Ahora, en tus tiempos libres, ¿qué haces? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo pasas tu tiempo acá? Hay de todo para hacer. Y pues la universidad me ha permitido tener amigos de todas partes, entonces también dependiendo de la cultura, pues esos son los planes. Pero no voy a decir mentiras, los latinos nos encontramos rápido en donde estamos. La sangre latina llama. Sí, como que yo llevaba una semana acá y ya estaba en el grupo latino de la universidad, ya me estaban invitando a salir de fiesta, ya obviamente hay reggaetón, se va a perrear, uno la pasa rico, así como que con los otros sales y haces otras cosas también, también hay mucha variedad de lo que uno quiera comer, no es solo comida china y comida de todos lados. Hablemos de tu doctorado y de la beca, porque estás en este doctorado a través de una beca. Cuéntanos un poco con qué organismo accediste a esta beca, qué te incluye esta beca y en términos generales, si la gente está interesada en esta beca, ¿cómo podría encontrar información? Todo empezó en 2019, cuando yo estaba buscando beca de maestría. Yo fui y la busqué en el ICETEX. Es la beca del gobierno chino por embajadas. Es del CSC, es el Chinese Scholarship Council. Puedo hacer los papeles por ICETEX. Entregas todos los papeles, por lo general lo normal, pregrado, idioma, que te piden como IELTS, si es IELTS es 6 a 6.5, las notas, por supuesto. Currículum también, de qué experiencia laboral tienes, porque al ser un doctorado supongo que... Claro, y de hecho debo decir, porque en ese momento cuando yo hice la solicitud, yo estaba trabajando en call center, yo dije... No me lo van a dar. No creo que me lo vayan a dar. Pero también pues por las circunstancias dije, bueno, pues no importa, igual hay que hacer las cosas. Y una revisión médica general con un formato que te ponen, eso sí, en la página del ICETEX, que también la puedes encontrar en la página del CSC. Y después de eso es esperar. Estas salen siempre como a final de año, como en noviembre, la diciembre, convocatoria. La convocatoria. Ok, y luego la cierran respuesta. Como en enero la cierran, más o menos. O sea que tal vez por esta fecha sería interesante entrar a mirar si aún la convocatoria está abierta para que apliquen. Sí, y es deben para estar iniciar como en los últimos días. Vale, y sería para iniciar en septiembre. En septiembre, que fue cuando tú llegaste. Vale, sí. Ok. Y te dicen más o menos como en abril, mayo, ya te están avisando si fuiste tú quien quedó elegido. Okay. Va a llegarte un mensaje al WhatsApp o algo diciéndote bienvenido. Ustedes ya son el grupo de becarios, obviamente la felicidad cuando uno se entera. Nada de entrevistas entonces. No hubo entrevistas, las entrevistas vinieron después. Eso sí, súper nervioso. Después ellos me dijeron como al mes, más o menos, o en menos de un mes me dijeron que había quedado seleccionado, que bienvenido a Yaotong, me mandaron todos los papeles y todo, pero pues estábamos en pandemia. Sí, exacto, y después terminé la maestría en casa, la terminé en Bogotá. Viendo las clases en la madrugada, eso sí fue súper duro porque me tocaba obviamente... Tenía la beca, pero me cubrió solo la educación. Entonces me tocaba seguir trabajando en Bogotá. Sí me sentía un poquito vacío, porque dije como, bueno, sé mucho de China, me encanta China, pero nunca he estado en China, no puede ser. Y la universidad como tal me abrió la posibilidad otra vez para solicitar la beca y para empezar el doctorado acá otra vez becado. Vale, sí. ¿Esta beca qué te incluye? Sí, seguro médico, la manutención mensual y vivienda. No es completo. ¿Te da para sobrevivir? Me da para sobrevivir completamente.
Ahora, hablando de la vivienda, los becarios pueden escoger si vivir en campus o vivir aparte y la universidad les da un dinero para cubrir esto. Tengo entendido que tú no vives en el campus, sino que vives por tu cuenta. Cuéntanos un poco en qué zona vives, más o menos cuánto pagas y las condiciones pues de la vivienda en la que estás. Bueno, yo vivo ahorita en Jing'an, que es más por el centro de Shanghái. Yo encontré este lugar realmente desde que estaba en Bogotá a través de una página web. Como es en el centro es más costoso, es mucho más costoso. El apartamento, eso sí, perfectas condiciones, pero pues es compartido. Vivimos 5, hay uno que sí tiene su propio baño y con los otros 3 yo comparto sí el baño, que bueno, de pronto no es lo más chévere del mundo, pero por lo menos a veces toca, pero por lo menos son limpios y todo, entonces está bien. Sí, son 3.000 yuanes, cubriendo servicios. Servicios. Vale, sí, hay que tener en cuenta eso, que al ser una muy buena ubicación, de hecho, porque Jing'an es una de las zonas más apetecidas también por los extranjeros, pues la renta es mucho más cara. Digamos que lo que él paga por una habitación es lo que una persona podría pagar por un apartamento completo para vivir solo, pero a hora y media del centro de la ciudad. Entonces toca decidir un poco entre o estoy más cerca del centro y me puedo mover más fácil, o me voy más lejos y vivo solo. Pues ahorita estoy viendo a dónde me voy a vivir, pues ya estoy terminando mi contrato de 6 meses ahí. Me gustaría quedarme, pero quiero vivir solo. De hecho, hay sitios no tan lejanos del centro donde he visto como en 2.500. Y bien conectados. Bien conectados. No, pues es que eso es lo bueno. Aquí el transporte es bueno donde sea que vayas. Te llega hasta la parte más remota de la ciudad. Ellos no desarrollan si no hay transporte público. Exacto. Primero, de hecho, primero montan las estaciones de metro y luego sí todo alrededor. Sí. Hablemos ahora de tus planes a futuro. ¿Qué piensas hacer? O sea, aquí vas a estar como mínimo 3 años y medio más. Yo sé que tal vez es muy pronto para preguntar, porque muchas cosas pueden pasar en ese tiempo, pero ahora, si tuvieras que decir ahora qué hacer, ¿cuál es tu plan inicial? Por lo pronto pretendo mantenerme en Asia. Okay. Por lo menos no salir de Asia. Sí, obviamente si estoy haciendo un doctorado, sí me gustaría ser profesor en universidades, por supuesto. Pero pues no solo eso, también quiero tener mi empresa, vender productos. Acá hay demasiada producción, mucha gente haciendo muchísimas cosas, entonces es muy fácil también conectarse. Estamos en la fábrica del mundo. Exacto, por decirlo así, y hay posibilidades para todo acá. Entonces también es eso, como tratar de ser quien pueda dar esas facilidades acá, es una cosa que me gustaría mucho, pero no lo quiero como mi actividad principal, es solo como algo más en mi vida, porque realmente el tema de escribir, producir teoría, pensar, leer, eso es lo que me apasiona. Muchísimas gracias, Juan Camilo, por tu tiempo, por toda la información que nos diste. No olviden, si les gustó, pues darle like, suscribirse al canal y dejarnos pues sus comentarios, que con Juan Camilo los estaremos resolviendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.